Gloria a Dios, hermanos. Dios les bendiga a todos. Bienvenidos en esta mañana. Bienvenidos a todos. Es un gusto de poder, hermanos, estar juntos, alabando, cantando y estudiando la palabra de Dios. Gloria a Dios. Les voy a invitar entonces, hermanos, en esta mañana que continuemos con el servicio. Quiero agradecer a los hermanos, ¿verdad?, del equipo audiovisual, el equipo de alabanza. Yo sé que a veces no nos damos cuenta, pero hay veces que algunos no nos sentimos al 100% de la garganta y todavía, ¿verdad? Por ejemplo, mi hermano Abel, que Dios lo sane pronto, ¿verdad? Pero se hace el esfuerzo, hermanos, lo hacemos para el Señor. Y esperamos que ese tiempo de alabanza ha sido de bendición para sus vidas. Y ahora queremos continuar con el estudio de la palabra de Dios. Para ello le voy a invitar que abra su Biblia en el Evangelio de Juan. La semana pasada estuvimos leyendo en el capítulo número 6. En el Evangelio de Juan, capítulo número 6. Hoy se va a continuar siempre en el capítulo 6 porque lo que estamos haciendo es estudiar los 7, podemos decir, milagros, 7 señales que se describen en el Evangelio de Juan. Y ya que hemos iniciado esta serie, que ya hoy estamos en la parte 6, ¿verdad? Dimos la introducción, la primera señal que fue cuando Jesús convierte el agua en vino. La segunda señal cuando sana al hijo del oficial. La tercera señal cuando sana al paralítico en el estanque de Betesda. La cuarta señal que fue la alimentación de la multitud al multiplicar los panes y los peces. Y hoy estamos en la sexta, la sexta parte de la serie, pero es la quinta señal, que viene siendo el momento en que Jesús camina sobre las aguas. Siempre en el Evangelio de Juan, hermanos, lo tienen. Capítulo número 6. La Biblia, vamos a leer el verso 16. Y para los que usan su Biblia digital y quieren sincronizarse en la misma traducción, yo voy a leer la NBLA, que es la Nueva Biblia de las Américas. Pero usted puede leer la traducción que gusta. Lo importante es que leamos juntos la escritura, que, como repito, vamos a leer en Juan capítulo 6, versículo 16 en adelante. Dice la bendita palabra de nuestro Dios. Al atardecer, sus discípulos bajaron hasta el mar y, subiendo en una barca, se dirigieron al otro lado del mar, hacia Capernaum. Ya había oscurecido y Jesús todavía no había venido a donde ellos estaban. Y el mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado unos 25 o 30 estadios, que son como 4 o 5 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre el mar y que se acercaba a la barca y se asustaron. Pero él les dijo: soy yo, no teman. Entonces ellos querían recibir a Jesús en la barca, y la barca llegó enseguida a la tierra a donde iban. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, hemos estado estudiando esta serie titulada Señales y Milagros. Y les decía desde el principio, en la introducción, que nos íbamos a enfocar principalmente, las únicas señales que realmente íbamos a estar estudiando durante esta serie en particular son aquellas que se encuentran
relatadas en el Evangelio de Juan. Y les mencioné que en el Evangelio de Juan únicamente se relatan 7 milagros, no más, solamente 7. Y les decía que es asombroso que solamente se relaten 7 milagros, porque Juan mismo al final de su evangelio dice, creo que el evangelio termina con las palabras siguientes en las que él dice: estas y muchas cosas más hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que dice Juan que si se fueran a escribir, creo que no cabrían en el mundo los libros que se escribirían. O sea, de tantos milagros, solo 7 quedaron registradas en el Evangelio de Juan. Entonces, la pregunta era: ¿por qué solo 7? Y pudimos responder a esa pregunta en el capítulo 20. Al final del capítulo 20, Juan dice que estas 7, o sea, Jesús hizo muchas más, pero estas 7 se escribieron con un objetivo, y es, ¿para qué, iglesia? A ver si se recuerdan. ¿Para qué? ¿Alguien? Para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida eterna. Ese es el objetivo. Juan relata únicamente 7 de los muchos milagros que Jesús hizo. Solo 7, porque según el criterio de Juan, el autor, estas 7 nos basta para creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que así, creyendo en Él, tengamos vida eterna. Entonces, es importante analizarlas, porque si algún día su amigo, un conocido o un completo desconocido le hace la pregunta: ¿y cómo puedes estar seguro, segura, convencido que Jesús es el Cristo, que Él es el Salvador, que en Él hay vida? Tú puedes hacer lo mismo que Juan. Pues te podría contar muchas cosas, pero me puedo limitar únicamente a estas, porque con estas basta que creas que Él es el Hijo de Dios y que creyendo tengas vida eterna. Eso es lo que hace Juan. Entonces, cada una de las señales que estamos estudiando, independientemente, pero también como conjunto, pero independientemente, las estamos estudiando una por cada domingo, y cada una demuestra que Jesús es el Hijo de Dios. Cada una. La de hoy es el famoso pasaje en el que Jesús camina sobre el agua. Y la Biblia, hermanos, es muy particular en algo, y es que nos relata esta historia no solo aquí en Juan, sino que también lo relatan Mateo y Marcos. Entonces tenemos 3 diferentes versiones de lo que hace Jesús en esta ocasión, y cada una de las 3 aportan algo a la historia que los otros 2 no aportan. Por eso me encanta poder mirar lo que dice Mateo, lo que dice Marcos, lo que dice Juan, para tener la historia completa. Algo que voy a hacer es que no vamos a quedar aquí en Juan, pero voy a incorporar algunos de los elementos que Mateo relata. Después usted lo puede leer en Mateo si gusta. Y algunos de los elementos que Marcos también aporta, que también usted lo puede leer en el Evangelio de Marcos si gusta. ¿De acuerdo, hermanos? Pero bueno, aquí en Juan, lo importante primero es ubicarnos en la línea de tiempo. El capítulo comienza diciendo, en el capítulo 6, el que estamos, comienza diciendo que Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea. Recuerden lo que les dije el domingo pasado. El mar de Galilea realmente no es un mar, es un lago. Y ese lago de Galilea
También se le llamaba el de Tiberias. En el tiempo romano, que Roma tenía control de Palestina, uno de los emperadores se llamaba Tiberio. Entonces, por esa razón, le habían apodado al lago el lago de Tiberio o Tiberias. Entonces, ese nombre se ve comúnmente en el Evangelio de Juan, creo que lo menciona 3 o 4 veces, el nombre Tiberias. Pero es simplemente el lago de Galilea, para que lo tengamos en claro. No son dos lugares diferentes, no se confunda. Es un solo lugar. Jesús se fue al mar de Galilea o el lago de Galilea. Dice en el verso 4 del capítulo 6 que estaba cerca la Pascua. Esto nos va a describir sobre la intención de Jesús. Por ejemplo, yo les mencionaba que en Palestina, en los tiempos de Jesús, habían 6 provincias. Las 3 que estaban al oeste, o sea, al occidente, y 3 al este, que es el oriente. Las 3 en el occidente o el oeste eran Galilea al norte, Samaria en medio y al sur Judea. Entonces Jesús vivía en Galilea, se crió en Nazaret de Galilea, hizo su primer milagro en Caná de Galilea. Su centro de operaciones era en Capernaum, que era una ciudad marítima junto al lago de Galilea, que es también coincidentemente donde vivía Pedro. Todo esto está en Galilea. Jerusalén, donde los judíos iban para las fiestas, está en la provincia de Judea. Allá también está Belén. Esa es la provincia del sur. Para ir de norte a sur hay que atravesar un camino en medio, pero ese camino en medio era Samaria, esa provincia en medio. Y se llevaban los judíos y los samaritanos, iglesia, no, ya lo sabemos porque hemos leído lo que es Juan capítulo 4, donde la samaritana, la mujer de Samaria, le dice a Jesús: ¿cómo tú, siendo judío, te atreves a hablar conmigo, que soy una mujer samaritana, y pedirme agua? Entonces ya sabemos, ahí se explicó un poco sobre la situación de que los judíos y los samaritanos no se trataban. Entonces, una pregunta: ¿cómo llegaban los de Galilea hasta Judea? ¿Cómo llegaban si tenían que atravesar Samaria? Lo que hacían a propósito era cruzar el mar de Galilea, o sea, el lago de Galilea. Se cruzaban al otro lado y bajaban hasta que ya no estuviera Samaria, volvían a cruzar otra vez. Era dar una vuelta solo por evitar a los samaritanos, porque tanto era la discordia entre los dos grupos. ¿Están conmigo? Entonces, hermanos, tenemos esta situación donde obviamente Jesús dice, aquí nos dice el pasaje que estaba cerca la Pascua. Entonces, como está cerca la Pascua, tienen que ir a Jerusalén. Entonces, como tienen que ir a Jerusalén, de una vez se cruzaron al otro lado del mar de Galilea. Tiene sentido ahora, ¿verdad? El por qué cruzó. Entonces se cruza al otro lado del mar y ahí comienza a enseñarle a sus discípulos junto a un monte, dice. Cuando se le acerca una gran multitud que había estado viendo las señales y los milagros que él había realizado. Entonces ellos llegaron a verlo, se acercaron, y cuando Jesús ve la multitud, si usted ve el verso 5, cuando Jesús alzó los ojos y vio que una gran multitud venía hacia él, o sea, ahí vio la gran multitud. Y aquí es donde él comienza a obrar la señal que estudiamos el domingo pasado, que fue la alimentación de los panes, la multiplicación de los panes y los peces para alimentar a esa gran multitud. Ahora, después de ese milagro,
que todos comieron y se saciaron, y que incluso se recogieron 12 canastas o 12 cestas de las sobras, de lo que había sobrado después de la comida. Después de todo eso, recuerden que la multitud en ese momento comenzó a procesar lo que acababa de ocurrir y llegaron a la conclusión que este Jesús ha de ser el profeta que se nos contó en el Antiguo Testamento, que Dios levantaría un profeta similar a Moisés. Entonces ellos llegaron a la conclusión, este verdaderamente ha de ser ese profeta, y procuraban hacerlo rey a la fuerza. Entonces Jesús, ¿qué hizo? Se escapó. Y si combinamos lo que dicen los demás evangelios, lo que dice Marcos y Mateo, nos damos cuenta que se escapó para ir a orar al monte él solito. Pero le dijo a los discípulos que se fueran a la barca y que se fueran de vuelta a Capernaum. O sea, acababan de venir a este lado. Le dijo Jesús, regrésense otra vez para allá. Regrésense otra vez. Porque lo que Jesús quería hacer, o estaba a lo mejor tratando de hacer, era escaparse de la multitud que procuraba hacerle rey a la fuerza. Estamos de acuerdo aquí, ¿verdad, hermano? Estamos entendiendo hasta el momento. ¿Sí? De Jesús lo que quiere es escaparse. Dice, no me van a hacer rey a la fuerza. La multitud había llegado a la conclusión incorrecta. Jesús no estaba procurando ser rey en esa época, ni líder al estilo de Moisés. ¿A qué me refiero cuando digo al estilo de Moisés? Me refiero a que Moisés vino y Dios lo llamó a ser el que fuera a rescatar, a que fuera a liberar a Israel de la esclavitud en Egipto, a sacarlos de ahí para que Dios los llevara a una tierra suya, propia. Entonces, a lo mejor esta gente lo que esperaba es que Jesús, al hacerlo su líder, al hacerlo su rey políticamente, recuerde que cualquiera que quería ser rey era una amenaza al trono del emperador. Entonces, lo que a lo mejor esperaban es que así como Jesús podía multiplicar los panes y los peces, que así también al estilo de Moisés podía enviar plagas, o podía abrir el mar, o podía hacer tantas cosas para también librar a Israel de las manos de los romanos. Eso es lo que ellos esperaban, a lo mejor. Jesús sabía que no había venido a eso. Entonces se escapó y le dijo a sus discípulos, váyanse al otro lado del mar, regrésense. Ahora, ellos le obedecen. Ellos van, se suben a la barca, se van al otro lado, comienzan a remar. Un factor importante es que más adelante en este capítulo nos damos cuenta. Si usted, hermano, me hace el favor, en este mismo capítulo 6, se va, por favor, al verso 24. O perdón, 22. ¿Lo tienen, hermanos? Dice, al día siguiente, o sea, es decir, el día después de que Jesús alimentó a la multitud, al día siguiente la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que allí no había más que una barca. Note esta información. Y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Entonces, ese pedacito de información es clave. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando le dice a sus discípulos, súbanse a la barca y vayan, ya era de noche, ya estaba, era la tarde, estaba anocheciendo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que ya no iban a llegar más barcas al lado donde ellos estaban. Y Jesús manda a sus discípulos en la única barca que estaba allí. Y como la multitud está al pendiente de Jesús, ellos se dan cuenta que los discípulos se subieron solos a la barca para regresarse. Jesús no estaba con ellos. Entonces, ellos se quedaron allí
Obviamente, pues no habían más barcas, pero por otro lado, porque sabían que Jesús estaba ahí también, en algún lugar entre ellos. Ahora, retrocedamos un poco. Los discípulos se suben a la barca. Jesús se queda despidiendo al pueblo, se escapa, se va al monte solo a orar, según recopilando todo lo que nos dicen Marcos, Mateo y Juan. Él está orando, los discípulos están remando y dice que llega una tormenta. En ese lago eran frecuentes, eran comunes, mejor dicho, las tormentas. Por la geografía, por el monte, el lago, había una mezcla de calor desértico y también un frío por el mar, por el lago. Entonces los vientos se cruzaban y creaban olas grandes, fuertes, particularmente en las madrugadas, cuando era más fuerte el viento. Ahora, eso realmente solo se menciona porque ¿quién típicamente en la época donde no hay motores se sube a una barca a remar de noche? O sea, típicamente nadie lo haría. Y en particular nadie lo haría en ese lugar, a esa hora, porque son sabedores, especialmente si son pescadores de oficio, son sabedores de que este problema sucede. Sin embargo, ellos obedecen al Señor, se suben a la barca y se van al otro lado, pero ellos están remando. Y dice que están remando con dificultad. Diga eso conmigo, con dificultad. Cuando uno rema, hermano, con dificultad, yo no sé, ¿cuántos aquí han remado en una barca? ¿Todos? ¿Algunos? Para ustedes, ¿se les hizo fácil o difícil? ¿Fácil o difícil? Hay algunas cosas que podrían hacerlo más difícil, ¿cierto? Por ejemplo, podría hacerse más difícil cuando las olas, yo no sé si usted lo ha hecho, yo lo he hecho, hermano, por eso lo digo. Yo he remado como 4 millas y en un viaje que fuimos, nos tocó remar y andaba remando y de pronto pasa un barco de motor. Y cuando pasan los barcos de motor, crean olas. Y esas olas lo van empujando a uno para atrás y uno dando, pero las olas empujándole. Y ese es un pequeño ejemplo. Lo que los discípulos estaban enfrentando en esa ocasión era mucho más que eso. ¿Están conmigo? Entonces ellos no podían, obviamente, remar. ¿Cuántos discípulos estaban en la barca? No contestan porque no sabemos, ¿verdad? No sabemos exactamente cuántos. Podemos asumir que por lo menos estaba Felipe, porque él estuvo en la alimentación. Andrés, que también estaba por nombre mencionado en el milagro de la alimentación. Y Pedro, que nos cuentan los otros 2 evangelios, que comienza a salirse de la barca para caminar hacia Jesús. Entonces tenemos por lo menos a 3 que podemos identificar por nombre, pero no sabemos qué tantos eran en sí. El punto es que ellos ahí están luchando y Jesús va caminando hacia ellos. Oigan, como dije, Jesús va caminando hacia ellos sobre las aguas, porque Él los ve desde tierra que están luchando. Ahora, ¿a qué horas eran? La Biblia dice que era la 4ª vigilia de la noche. Las vigilias se contaban como, hermanos, cada 3 horas, comenzando a las 6 de la tarde. Entonces, a las 6 de la tarde podemos decir la primera vigilia de la noche, de 6 a 9 de la noche. Es la primera vigilia. La segunda, de 9 de la noche a la medianoche, a las 12 de la medianoche, es la segunda vigilia de la noche. De las 12 de la medianoche a las 3 de la mañana es la tercera vigilia de la noche.
Y la cuarta vigilia es de las 3 de la mañana hasta el amanecer a las 6 aproximadamente de la mañana. Entonces, de 3 a 6 de la mañana es que estaban todavía ahí los discípulos. Imagínense cuánto tiempo remando. Y solamente habían logrado ir, lo que dice aquí, como unos, ¿qué? 4 o 5, ¿qué? 4 o 5 kilómetros. ¿Sí lo leyeron, hermanos, conmigo? En el verso 19, cuando habían remado unos 25, 30 estadios, dice que son 4 o 5 kilómetros aproximadamente. Entonces, todo, estaban ahí que casi, se puede decir, de 9 a 12 horas. Si es que se fueron a las 6, cuando nos dice que se fueron. Entonces, el verso 16, hermanos, recuerden, el 16 dice, al atardecer, sus discípulos bajaron al mar y se subieron a la barca, al atardecer. Luego, a la cuarta de la vigilia de la noche, solamente habían remado 4 o 5 kilómetros. O sea que, a lo mejor hasta cansados, me imagino, quedando con turnos o a saber cómo le estaban haciendo para seguir remando. Jesús supo esto. Ahí tenemos, hermano, óigame, porque hay muchas evidencias pequeñas, ¿cómo se dice? Sutiles. Sutiles. O sea, que pueden pasar desapercibidas si no pone uno atención. Pero Marcos dice que Jesús los vio desde la tierra. Hermano, ¿cómo los va a ver de noche a las 3, 4, 5 de la mañana? A 4 o 5 kilómetros de distancia durante una tormenta. Porque Él es Dios. Y los ve luchando. Y dice que va caminando hacia ellos. Entonces póngase a pensar, tiene que bajar del monte. No hay barcas porque los discípulos se subieron en la última. Y se va caminando a ellos sobre las aguas. Esa es otra evidencia. Esa es la más grande, la más evidente aquí. Pero ahí está Jesús caminando hacia las aguas, sobre las aguas. Ahora, aquí hay algo, hermanos, que es clave para este mensaje, que es lo que vamos a enfocar por un momento. Y es que cuando los discípulos ven a Jesús, ¿se llenan de qué? Iglesia, de miedo, de temor. Dice el verso 19, la parte final, cuando dice que sobre el mar y que se acercaba a la barca, vieron a Jesús caminando sobre el mar y que se acercaba a la barca. La parte final dice, y se asustaron. Se asustaron. Entonces, aquí, hermanos, lo que queremos es entender algo. Y es que aquí tenemos a los discípulos cansados de remar, pero dice que también asustados. Mi pregunta para ustedes sería la siguiente: ¿por qué estaban asustados? Porque lo lógico sería, pues, porque había las olas estaban altas, fuertes, el viento, o sea, todo eso podría ser, pero no se nos decía que tenían miedo antes, sino que dice que tenían miedo cuando vieron a Jesús caminar sobre el mar y que se acercaba a la barca. Ahí dice, se asustaron. Entonces aquí tenemos un factor muy interesante. Se asustan aquí y Jesús responde, verso 20, pero Él les dijo, digan conmigo estas palabras, hermanos, pero Él les dijo, soy yo. ¿Cómo dicen las otras traducciones? Yo soy. Ahora, hermanos, yo le hago la pregunta, ¿eso qué significa? Eso es lo que llamamos en la Biblia, en la teología, lo llamamos ego eimi. Dígalo conmigo, ego, que es la E-G-O, ego, y luego la otra palabra es eimi, que es E-I-M-I.
M-I, Amy. Ego Amy. ¿Sí han oído de esa frase? El ego Amy es cuando Jesús dice en Éxodo 3:14 y Moisés le dice, ¿y quién habla conmigo? ¿O quién les voy a decir que habló conmigo? ¿Cómo te llamas? Y él dice, yo soy. Esa frase es ego Amy. Es yo soy. O él dice, yo soy el que soy. O soy el gran yo soy. Pero es ego Amy. Juan le encanta usar el ego Amy. Solo en el Evangelio de Juan, ¿qué tenemos? Yo soy, en este capítulo, es el primero ego Amy. Yo soy el pan de vida. Después dice, yo soy la luz del mundo. Yo soy, ¿qué? La puerta de las ovejas. O la puerta del redil. Yo soy el buen pastor. Yo soy el agua de vida. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por mí. Yo soy, le dice a Marta y a María, la resurrección y la vida. Yo soy, yo soy, yo soy. A la mujer samaritana le dice, yo soy el que habla contigo. Y ahora aquí cuando se acerca a la barca y tienen miedo, les dice, ego Amy, yo soy. Esa forma de identificarse es única. ¿De quién? ¿Quién puede decir yo soy? O al decirlo es una referencia que, hermanos, estamos hablando de un grupo de gente que prácticamente idolatra a Moisés. O sea, todo lo que Moisés dijo, escribió, hizo, lo saben de memoria. Saben que Moisés habló con Dios en el monte, que se presentó Dios a él en la visión de la zarza que quemaba pero que no se consumía, y que cuando Moisés le pregunta cuál es su nombre, dice yo soy. Todos lo sabían. Por eso es que cuando Jesús, hablando con los fariseos, le dice antes que Abraham, yo soy, se enfurecieron porque sabían que esa palabra, hermano, óigame, esa palabra es muy común. A ver, ¿cuántas veces usted no usa esas palabras juntas en su diario vivir? Usted platicando con un amigo, no, yo soy el que lo llevé al parque, yo soy el que le di reto, yo soy el que, ¿verdad? Le hablé. O sea, usted usa esas palabras y no las usa refiriéndose a sí mismo como dando a entender que usted es Dios. Las usa normal, ¿cierto? En el siguiente milagro, no sé si es el siguiente ya, pero creo que sí, en el capítulo 9, cuando Jesús sana al hombre que nació siendo ciego, ¿recuerdan? Cuando Jesús lo sana y le preguntan, ¿quién te sanó? Jesús me dijo que me fuera a lavar y ahora veo. Van y le preguntan a sus papás, ¿ese es tu hijo? Sí. ¿Nació ciego? Sí. ¿Cómo? A saber, pregúntale a él, él tiene edad. Vuelven con él y le dicen, ¿eres tú el que fuiste sanado? ¿Cómo responde él? ¿Eres tú el que fuiste sanado? ¿Cómo responde él? Yo soy. O sea, la gente usaba esa expresión, pero Jesús la usaba en una manera haciéndose igual a Dios, porque dijo, antes que Abraham, yo soy. ¿Eso qué podría significar? Para uno que está viviendo 2500 años después de Abraham, decir antes que Abraham yo soy, la gente lo va a interpretar como una cita a lo que dijo Moisés, ¿verdad? Entonces aquí igual, la única manera de identificarse de noche, cuando el miedo se había apoderado de sus discípulos en la barca, Jesús ahí, ¿qué dice? Dice, yo soy. Y óigame, hermanos, lo que sigue es muy importante. Dice, yo soy, no teman.
no teman. Mira, óigame hermano, discúlpeme, pero que si yo estuviera en medio del mar a las 4 o 5 de la mañana, con un gran viento, cansado, asustado, y te acercas tú a mi barca y me dices, no tengas miedo, con el respeto que usted se merece, hermano, eso no me va a quitar el miedo. ¿Verdad? Al menos que de alguna manera vinieras con el Coast Guard, ¿verdad? Con alguien que nos fuera a rescatar ahí, eso no me quitaría el miedo. Pero si hay algo que tenemos que reconocer, es que nosotros como hijos de Dios sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas. Y sabemos que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si Él está conmigo, yo en sus manos seguro estoy. Entonces cuando Jesús aparece y dice, Ego eimi, lo primero es que ellos tenían que entender que Él es Dios. Ahora, aquí hay otro detalle teológico. Aquí hay otro detalle teológico. Cuando Él se identifica, los discípulos de inmediato saben quién es Él. Saben quién es. Pero oigan bien esto lo que le voy a decir, porque no quiero confundirles. El saber quién soy y el creer quién soy son dos cosas muy diferentes. ¿Oyó lo que le digo? ¿Sí o no, hermanos? ¿Lo entendió? Lo repito. Miren, al Jesús decir Ego eimi, al decir yo soy, al prácticamente dar a entender yo soy Dios, los discípulos saben que el que está ahí es Jesús. La pregunta del millón es, ¿creen ellos que Jesús es Dios? Esa es la pregunta. Porque todavía responde Pedro, no aquí, pero en los evangelios que le mencioné, en Mateo y en Marcos, dice, si eres tú. ¿Están conmigo? Ahora van entendiendo, ¿verdad? Si eres tú, o sea, ya sabían que era el Señor, porque Pedro incluso cómo empieza su diálogo, dice, Señor, le dice. O sea, ya le llama Señor, ya sabe que es su rabí. Es Señor, si eres tú, haz que yo vaya a ti sobre las aguas. Entonces, ¿qué se puede deducir de esto? Se deduce que los discípulos sabían que era Jesús, pero que todavía no estaban convencidos de que Jesús es el Hijo de Dios, o que es Dios, que es un ser divino, que es deidad, el que está delante de ellos. Eso es lo que podemos sacar de esto. Entonces, miren, el problema que tuvo Jesús en tierra cuando alimentó a la multitud, que ellos comieron, oigan, diga esto conmigo, hermano, para que usted sea partícipe de esto. La gente comió, o sea, se participaron del milagro. Y después de todo eso, ¿saben lo que dijeron? Este ha de ser aquel profeta. Participaron. Y después dijeron, este ha de ser el profeta. Y ahora estos están en la barca. Ahora ya nos cambiamos de tierra con una multitud de gente que no lo había estado siguiendo desde el principio, a las aguas con un grupito de personas que lo han estado siguiendo por más tiempo. Y ahora Jesús otra vez dice, Ego eimi, yo soy.
Y la respuesta que recibe es: si realmente eres tú, haz que yo vaya caminando hacia ti sobre las aguas. O sea, porque todavía existe el mismo sentir, el creer que este ha de ser algún profeta, un hombre de Dios, lo tenemos por seguro. Pero Dios mismo, hecho hombre, hecho carne, no estoy seguro. Por eso le dice Pedro: Señor, si eres tú, haz que vaya hacia ti caminando sobre las aguas. Bueno, ocurre todo eso que Juan no lo relata aquí. Juan no relata eso. ¿Alguna teoría, hermanos, sobre el por qué Juan no lo relata? Bueno, para mí, porque no es parte de lo necesario para creer que Jesús es Dios. El punto de Juan era decir: él vino caminando sobre las aguas y dijo ego eimi. O sea, él dijo: mira, yo puedo caminar sobre las aguas. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Vayan, por ejemplo, alguien puede ir, por ejemplo, a Job, por favor, al libro de Job, capítulo número 9. ¿Lo tienen, hermanos? Job 9, ¿verdad? ¿Lo tienen? Miren, yo voy a leer desde el verso 5, pero lo que yo quiero, hermano, presten atención, yo quiero que usted vea lo que dice el verso 8, pero yo voy a leer desde el 5. Dice: Dios es el que remueve los montes, y estos no saben cómo, cuando los vuelca con su furor. Verso 6: Él es el que sacude la tierra de su lugar, y sus columnas tiemblan. Verso 7: el que manda al sol que no brille, y pone sello a las estrellas. Ahora miren el verso 8: el que solo extiende los cielos, y oiga esto, y anda sobre las olas del mar. Para Juan era suficiente darnos a entender que el que vino caminando hacia la barca de ellos, caminando sobre las aguas, y dijo ego eimi, yo soy. Para nosotros eso era suficiente para creer que Él es el Hijo de Dios. Porque cualquiera que puede caminar sobre las aguas tiene que ser Dios. Job lo dice. Hay salmos que lo dicen. Y ahora aquí Jesús es el que cumple la escritura al caminar sobre las aguas y demostrar que de Él es la tierra y su plenitud, que Él tiene el poder, el control, como dice en Mateo y en Marcos. Los discípulos se cuestionaron en una previa tormenta: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? O sea, desde entonces tenían la curiosidad, la pregunta: ¿quién es que le obedezcan? Porque la naturaleza, ¿a quién obedece? Sino a Dios. Por eso no importa lo que pasó con Pedro. Juan dice: con esto les basta entender que Jesús es Dios. Pero no se detiene allí. Ocurre un milagro que pocos lo reconocen. Pasa desapercibido. Vuelvan otra vez al Evangelio de Juan, por favor, hermanos. En el capítulo 6. Me dicen amén cuando lo tengan, hermanos. Busquen el verso 21. ¿Y qué dice el verso 21? Hermano, alguien que lo lea en voz alta, por favor. Uno que se anime en voz alta. Entonces Ellos querían recibir a Jesús en la barca, y la barca llegó enseguida a la tierra a donde iban. enseguida llegó, ¿dónde? Entonces miren, hermanos, lo que les había tardado 9 horas o más, remar solo 4 o 5 kilómetros, lo recibieron en la barca y de inmediato llegaron. ¿Alguien lo detectó o no lo detectaron? ¿Sí lo detectaron más o menos? Vamos a ver. Vayan a Marcos capítulo 6. Yo les dije que nos íbamos a quedar en Juan, pero pues vayamos a Marcos, hermanos, por favor. Capítulo 6.
¿Están conmigo? Verso 50. Vamos a leer aquí 3 versículos. ¿Están listos? El verso 50, 51 y 52 dice, el 50, porque todos lo vieron y se turbaron, pero enseguida él habló con ellos y les dijo, tengan ánimo. ¿Qué dice aquí? Soy yo, o yo soy, no teman. Ahora vean el verso 51. Subió con ellos a la barca y el viento se calmó. Y ellos estaban asombrados en gran manera. O sea, eso quiere decir que no se calmó naturalmente. Se calmó porque Jesús lo calmó. Y luego dice el verso 52, porque no, oigan esto explica todo, porque no habían entendido ¿qué? Lo de los panes, sino que su mente, estaba como embotada. O sea, oiganme, hermanos, estaban asombrados porque no habían ni ellos entendido lo de los panes. No habían ellos entendido que el que estaba allí es más que Moisés. Dijeron, wow, como Moisés que mandó el maná del cielo, ahora aquí tenemos otro Moisés con nosotros. Un Moisés moderno, contemporáneo. El Moisés de nuestra era, que nos mandó pan. Gloria a Dios, qué bonito. Se suben a la barca, pasa lo que pasa, y luego Jesús no solamente va caminando hacia ellos. 1, se sube a la barca, calma la tempestad. 2, y enseguida llegan a su destino. 3, y después les cae, como quien dice, en cuenta la realización. Wait a minute. No habíamos captado allá, pero es que allá decíamos, tal vez solo es profeta, pero un profeta no puede caminar sobre las aguas y no puede calmar la tempestad y no puede hacer que lleguemos de inmediato. Entonces se dieron cuenta que estaban en la barca con un ser divino, con el mismo Dios. ¿Están conmigo, hermanos? Y esto es lo que lleva, hermanos, a la confesión de Pedro. Cuando Jesús le pregunta, ¿qué dice la gente que soy yo? Algún profeta, algunos dicen que Moisés, otros que Elías, otros que aquí, ¿verdad? ¿Y ustedes qué dicen? Mira, hermano, se escuchaban. ¿Qué se escuchaban? Los grillos. De noche, silencio, hasta que uno respondió. Posiblemente respondió porque todavía estaba empapado de agua del mar de Galilea ahí, ¿verdad? ¿Sí saben a lo que me refiero? A Pedro, que se salió de la barca caminando hacia Jesús y que viendo las olas tuvo miedo, comenzó a dudar y se comenzó a hundir. Y Jesús le extendió la mano para sacarlo. Fue entonces cuando se subieron a la barca. Fue entonces que se calmó la tempestad. Fue entonces que llegaron enseguida a su destino. Y fue entonces que a lo mejor Pedro se dio cuenta y responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Creo que algunos necesitan una repetition, ¿verdad? Pedro ahí ahora dice, tú eres. Mire, en la barca no dijo, Señor, si eres tú, le dijo en la barca. No, ahora acá en tierra le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. ¿Están oyendo, hermanos? Lo que dice Juan es cierto. Este milagro es suficiente para convencerte que Él es el Hijo de Dios y que en Él hay vida eterna. Amén, hermanos. Porque solo Él puede hacer estas cosas. Y cuando Él lo hace, hermano, uno se puede dar cuenta de algo. ¿A qué podemos adaptar todo esto, hermano? Ahora sí. ¿A qué lo podemos adaptar? ¿A qué lo podemos aplicar? Que cuando tú estás
experimentando dificultades, como los discípulos tenían problemas remando. Esa era su lucha, estaban luchando tal vez contra las olas y contra el viento, pero nosotros luchamos también, ¿sí o no? ¿Usted lucha, hermano? Muy bien. Eso es lo primero. Lo segundo es que era de noche, era de madrugada. ¿Eso qué quiere decir? Típicamente, hermanos, de día es que todos están despiertos, es que hay más gente afuera, y de noche es cuando todo está más callado, usted está más solo, ¿no es cierto? Incluso cuando va manejando de día, muchos carros, mucho tráfico. De noche, especialmente en la madrugada, está vacío el camino. Entonces lo primero es que cuando usted lucha, lo segundo es que cuando usted está solo, se siente solo. Lo tercero es que ya está cansado, porque es la cuarta vigilia de la noche y han transcurrido tantas horas usted luchando solo con ese problema. Y tal vez has progresado, pero no mucho. O tal vez sientes que no progresas. Hay uno que a la distancia puede ser, te ve. ¿Están oyendo? Aunque nadie más te pueda ver, aunque tú veas a tu alrededor, tú estás remando, no hay ningún otro barco. No hay más barcas en el mar ahí. Era la única. Ya no hay más. Estás solo. Pero hay uno que te vio y que viene hacia ti. Viene hacia ti. Y cuando llega te recuerda algo muy importante, que no tienes que luchar solo o sola. Y aunque estés cansado o cansada, te recuerda algo, y es que Él es Dios. Dice, ego eimi, yo soy. Te lo recuerda. Y si tú lo recibes contigo en tu barca, ¿qué sucede? Se calma la tempestad. Esto es algo que nosotros podemos tomar de la enseñanza y entender que tal vez no fuimos nosotros los que estuvimos dentro de la multitud cuando los panes se multiplicaron, no fuimos nosotros los que nos subimos a la barca, no fuimos nosotros los que estuvieron remando, pero en cierto sentido como que sí, porque nosotros también nos hemos cansado, nosotros también hemos luchado, nosotros también hemos sentido soledad, nosotros también hemos dudado de que si es Dios, ¿por qué no nos ayuda? Y Dios viene y cada cierto tiempo nos tiene que recordar, y tome esto, hermano, como su recordatorio. Ego eimi, yo soy. Recíbelo en tu barca. Recíbelo en tu barca. Recíbelo. Y cuando tú lo recibas en tu barca, verás. Tal vez, a diferencia de la historia, no se calmará todo en el instante, pero si Dios va en tu barca, no importa la tormenta. ¿Oyó lo que dije? Si Él va en tu barca. ¿Sí conocen ese canto, hermanos? Si tú vas en mi barca, no importa la tormenta. Vamos a cerrar nuestros ojos para orar en esta mañana. Si lo saben y lo pueden poner, estaría bien. Si tú vas en mi barca,
No importa la tormenta. Mientras tanto, iglesia, yo les invito a ponerse en pie, por favor, en esta mañana. El canto se titula Lo que necesito, Ricardo Quinteros. Ahí donde está, hermano. ¿Por qué no nos emparejamos? Póngase con una persona ahí, con un hermano, con una hermana. Ponga su brazo ahí sobre su hombro y dígale, hermano, juntos. Estamos en esta misma barca. Recibamos al Señor en nuestra barca. Yo no conozco tal vez tu lucha y tú no conoces la mía, pero Dios va con nosotros. Incline su rostro y escucha este canto. Es tenerte siempre junto a mí. Si no estás conmigo, no tengo razón para vivir. Si no estás conmigo, Sí, día y noche siempre buscaré oír tu voz, sentir tu amor, sentir tu amor. Lo que necesito es tenerte siempre. es tenerte siempre junto a mí. Si tú vas conmigo, no tengo razón para vivir. Si no estás conmigo, día y noche siempre buscaré oír tu voz, sentir tu amor, sentir tu amor. Diga hoy, si tú vas en mi barca, no importa la tormenta, tu mano siempre me ayudará. Sí, Jesús, Saber que vas conmigo me hace descansar. sí. Aún sobre el mar caminaré. Aún sobre las nubes volaré. Sí, Señor. Te necesitamos, Jesús. ¿Cuántos necesitan del Señor aquí? Cuando uno sabe eso y lo invita a su barco, Lo que necesito. ¿por qué no lo invitas a tu barca? Dile, Señor, súbete a mi barca. Ayúdame, Señor, a remar. No puedo solo o sola. No quiero solo o sola. Si no estás Lo que quiero, Señor, día y noche es estar contigo. estaré. Oír Ayúdame, Señor. Si tienes un problema, estás atravesando tus olas, tus vientos, dile, si tú vas en mi barca, a la tormenta, tu mano siempre me ayudará. Señor, gracias. Te adoramos, oh Dios, en esta mañana, oh Dios. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque en los momentos, Señor amado, cuando nos hemos sentido más solos, Señor, tú siempre nos has acompañado. Gracias, Señor, en esta mañana, Señor, te damos por todo, Dios. Gracias, Señor, por lo bueno, gracias, Señor, por lo malo, gracias por las pruebas, gracias por las enfermedades, gracias por todo, Señor. Padre, gracias, Señor, porque en los momentos difíciles, Padre Celestial, tú haces, Señor amado, que nos acerquemos más a ti, oh Dios. Cuando todo, Señor amado, parece, oh Dios, bueno, cuando no falta trabajo, cuando no falta ingreso económico, cuando nos sentimos bien físicamente, Señor, cuando creemos estar de lo mejor, Padre, a veces no nos acordamos de ti, oh Dios. Pero gracias, Señor amado, por cualquier cosa, Señor, por la que estemos pasando, por la que estemos viviendo, Señor. Gracias. Gracias, Padre, porque tú vas con nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque aunque hayan tormentas, Señor, tú vas con nosotros, oh Dios. Gracias. Amén, Señor. Y amén. Si ese aplauso es para el Señor, déselo fuerte, hermano. Amén.
Gloria a Dios. Podemos sentarnos. Amén. Damos gracias al Señor por su palabra. Amén. Yo creo que cuando el Señor nos da de su palabra, para algunos tal vez podremos decir, eso ya lo había escuchado, o a veces decimos, ¿verdad? Otra vez, ¿verdad? Ese verso, otra vez ese capítulo, pero acuérdese de que si el Señor nos está hablando, es porque tal vez, como dicen, nos hemos dormido en nuestros laureles, ¿verdad? Nos hemos confiado, tal vez nos hemos quedado en un momento donde, tal vez, lo repito, nos hemos confiado y creemos que todo, ¿verdad?, está bien, cuando en realidad el Señor con su palabra lo que está haciendo es recordándonos de que si estamos en la tormenta, Él va con nosotros. Si cualquier sea la situación, Él va con nosotros. Amén. Pero tenemos esta última oración para que le digamos, Señor, yo quiero irme contento, alegre, y cualquiera haya sido el problema, la dificultad con la cual yo haya entrado a este lugar, yo quiero salir y yo quiero ver que ya va a ser diferente. Amén. Solamente créalo. Padre Santo, Señor, te damos las gracias por esta mañana que nos has permitido estar acá reunidos, oh Dios. Señor, yo te pido en esta hora que bendigas el esfuerzo de cada persona, Señor. El que traía, Señor, una carga, Señor, física, una carga espiritual, un problema, cualquier situación, Señor amado, la depositamos en tus manos, Señor. Creyendo, Padre Celestial, que has llenado, Señor, no solamente un vaso, solamente una vasija, sino que un recipiente grande, Señor amado, el cual va lleno de bendiciones, Señor amado, de alegría, Señor, creyendo que va a haber solución, Padre Celestial, a eso que nos venía agobiando, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, depositamos nuestras vidas. Señor, llévanos, Señor, al lugar donde vayamos con paz, con bendición. Permítenos, Padre, estar aquí, Señor amado, el próximo servicio, el próximo domingo, en la actividad de varones, de actividad de mujeres, Señor. Y otra cosa, Señor amado, ayúdanos, Padre, a testificar de tu amor, Señor. Ayúdanos a hablarle a la gente, Señor, de lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Nuestra meta, Señor amado, no es llenar este lugar de personas, Señor, sino que vengan personas, Señor, y te conozcan, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, usa nuestras vidas, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. Y el pueblo del Señor dice, amén. Dios les bendiga, hermanos. Feliz domingo.